Hola, y seguimos caminando, ya vamos llegando a la última etapa de lo que fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Que lo hemos dividido en 8 etapas, la historia del pueblo de Israel. Vamos a recordarlas, algunos dirán que yo retrocedo mucho, pero es la única manera que nos vayamos aprendiendo las cosas y vayamos analizándolas. Si usted quiere, repítalas y ve a ver si ya se las sabe las 8 etapas. Bien, la primera era la época de los patriarcas. Después tenemos el éxodo y la conquista. Como tercera, la monarquía. La cuarta es la división del reino. La quinta, el destierro o diáspora. La sexta, la restauración. En el programa anterior estuvimos viendo la dominación griega y para hoy tenemos la última, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano nos ayuda entonces a comprender mejor ya la última etapa y que está bajo el dominio del Imperio Romano estos territorios cuando nace Jesús. Entonces, seguimos conociendo más de la historia de Israel. Vamos a recordar que con Alejandro Magno a la cabeza, en el año 333, el Imperio griego logra dominar al Imperio persa. Pues bien, pero resulta que los griegos sucumbieron a las disciplinas superiores de los romanos con la caída de Corinto en el año 1400, en el año 146 a.C., seguida por la de Atenas en el año 86 a.C. Las tropas de Pompeyo hicieron su entrada en Jerusalén en el año 63 a.C. Veamos entonces cómo el imperio griego duró desde el 333 a.C., que logra el dominio de Alejandro Magno, hasta el año 146 a.C., cuando cae Corintio y empieza entonces a la descendencia del imperio griego y empieza a ascender en poderío y en fuerzas el imperio romano. O sea, duró aproximadamente como unos 184 años el dominio del imperio griego. Palestina se convirtió en una provincia propia del imperio romano. En tiempos de Jesús, el pueblo judío llevaba unos 60 años bajo el dominio del imperio romano. Ya era el cuarto imperio que dominaba al pueblo judío. Vamos a recordar estos 4 imperios. Primero, el babilónico. Segundo, el persa. Tercero, el griego. Y cuarto, el imperio romano. Los romanos habían dividido Palestina en 3 provincias: Judea, Galilea y Samaria. Una las gobernaban ellos directamente, como Samaria y Judea, y donde fue gobernador Poncio Pilato. Galilea, en cambio, estaba en manos de un rey local, nada más y nada menos que Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande. Roma mantenía en Palestina una fuerte presencia política y militar, pero sobre todo trataba de sacar provecho económico y a los pobres habitantes les ponía impuesto por todo. Los judíos tenían que pagar una serie de impuestos, derechos de aduana, peajes, y los recaudaban por medio de los cobradores que se llamaban los publicanos. La independencia, siempre frágil, del pueblo judío firmemente terminó. Los romanos llevaron la ley, el orden y la estabilidad a los países que ellos conquistaban, así como buenos caminos, comunicaciones y muchas comodidades domésticas. Durante mucho tiempo, el pueblo judío padeció la falta de guía espiritual, la filosofía abstracta de los griegos y el materialismo de los romanos prevalecía en esos territorios. Bajo la ocupación romana, los judíos se beneficiaron con cierta autonomía, pero el culto que debían rendir al emperador
las exigencias de los soldados y los impuestos que gravaban sobre las espaldas del pueblo, que aumentaban sin parar de un año a otro, hicieron inaguantable para el pueblo de Israel la vivencia y las cargas económicas. Durante esta larga etapa de la ocupación del Imperio Romano, tuvo lugar el gran acontecimiento de el nacimiento de Jesús de Nazaret, de quien nació el movimiento religioso llamado cristianismo, en medio de un tenso ambiente, con persecuciones, con revueltas organizadas por Israel contra los romanos, que finalmente pusieron fin a la nación judía, cuando en el año 70 después de Cristo cae Jerusalén y cae su templo. Es así como parte del pueblo judío derrotado muere y es deportado a Roma. Empieza entonces ya la persecución. Como vemos, es en el tiempo del dominio del Imperio Romano que nace Jesús. Y así, pues ya cuando empieza Jesús, el Imperio Romano va a caer años después, y entonces ya la división geográfica y todo el aspecto del pueblo de Israel va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la historia de salvación conduce a Cristo. En la historia de Israel, este pueblo supo descubrir a su Dios, que actuaba a su favor, que había hecho una alianza con él y que era llamado a responderle al Señor. En un primer momento de esta historia que hemos visto de Israel, el pueblo de Israel consideraba que el tiempo de la salvación era el periodo que va desde los patriarcas hasta la conquista de la tierra prometida. Pero resulta que no fue así. La liberación de Egipto fue la experiencia fundamental, modelo de toda experiencia liberadora y salvadora de Dios. Hay un segundo momento, cuando la tradición de Israel se replantea la elección de Abraham, la alianza y la convicción de ser el pueblo elegido. Posteriormente vamos a ver cómo se da la monarquía y el trabajo de los profetas por conservar a su pueblo desde la fe cuando viven el tiempo de la diáspora o destierro. Muchos de ellos, descendientes del rey David, provocaron que se diera una relación entre la fe de los judíos y el paganismo de otros pueblos. Todas estas situaciones van a encaminar la historia de salvación hasta la llegada del Mesías, cuando se da el cumplimiento de los tiempos. Y es cuando en el año 0 de nuestra era cristiana nos llega Cristo el Salvador. A partir de ahí, todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba, todo lo que se vivía en el pueblo de Israel, su experiencia de Dios, su caminar, sus anticipos hacia Cristo, ya llegan a su cumplimiento con la figura del Salvador. Entonces, con esto concluimos las 8 etapas del pueblo de Israel, de la historia de Israel. Te recomiendo que las repases mensualmente a ver si te acuerdas, y si no, vuelve a leer, a escuchar los audios para que reconozcas cuáles son estas etapas. Vamos a concluir diciendo: te alabamos, Señor, porque has elegido y amado a tu pueblo Israel, del cual nos ha nacido Jesucristo, nuestro Salvador. Has estado guiando y acompañando a Israel y te has hecho presente en los acontecimientos de su vida. Guía y acompaña a tu pueblo, a la iglesia, al nuevo Israel, en todos los caminos de su historia en el mundo. A ti te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.